Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast Hey Festival 2025, un espacio para imaginar otro mundo. Bienvenidos al podcast 2025, la edición especial del podcast del Hay Festival en español, en la que celebramos el 20º aniversario de nuestro festival en Cartagena de Indias. Yo soy Catalina Gómez Ángel. Y yo, Iñaki Lasa de Tura. Para celebrar este momento único para nosotros, le pedimos a nuestros seguidores que nos enviaran las preguntas que consideraban eran claves para entender el mundo en el que vivimos. Después de un largo ejercicio, nuestro equipo ha seleccionado las 20 preguntas que se consideraron más significativas y para responderlas reunimos algunas de las mentes más brillantes y más expertas en cada tema que participaron en la más reciente edición del Festival de Cartagena en enero del 2025. Empecemos, Iñaki. Estamos con Óscar Guardiola, escritor, filósofo y profesor de Filosofía Política y Derechos Humanos en la Universidad de Londres. En sus épocas de universitario, formó parte del movimiento de la Séptima Papeleta, el cual dio paso a la Constitución de 1991 en Colombia. Es columnista de The Guardian y El Espectador, y autor de los libros La Otra Guerra y Si Latinoamérica gobernase el mundo. Actualmente presenta su último libro, Under the Wall. Bueno, Óscar, bienvenido a estar en este podcast aniversario y como hablábamos, estas son preguntas enviadas por nuestros lectores y gente que sigue el Hay Festival en español. Y una de ellas importante que plantean es: ¿estamos viviendo el fin de esta narrativa única occidental? Excelente pregunta. Déjame decir dos cosas acerca de esa pregunta, no sin antes agradecerte, porque es un verdadero placer estar acá. Vine al tercer Hey que se hizo en Cartagena y después, y creo que he ido a todos los Heys en todo el resto del mundo, así que es una alegría estar acá. El fin de las narrativas. Lo primero es esta idea de el fin del mundo, el fin de las narrativas, el fin. Es una idea peculiar. A mí me hace recordar una historia que me contó un amigo mío, un palabrero, un chamán de un pueblo indígena en el sur de Brasil. Y me contaba que cuando venía el hombre blanco, ellos se ponían las plumas, la cosa, y se ponían a bailar y se daban golpes de pecho porque es que se va a acabar el mundo, nos dicen estos blancos que todo se acabó. Pero cuando se van, me decía, pues nos ponemos los blue jeans, nos tomamos una cerveza y recordamos que el problema de los apocalipsis es que nunca son suficientemente apocalípticos. Y bueno, si lo van a saber ellos que han pasado por al menos 2 apocalipsis. Así que lo primero es tener una suerte de cautela. El fin nunca es el fin total. No todo se acaba. Hay un relato, sí, de exclusividad de Occidente. Pero ese relato, para comenzar, nunca ha sido cierto. Occidente sabe muy bien que lo que la ha definido ha sido precisamente su contacto con el resto del mundo. Piensa en la Ilustración europea, por ejemplo. La Ilustración europea, como saben bien hoy los filósofos y los arqueólogos que tienen las pruebas de ello, es la respuesta europea a la crítica que los indígenas americanos le hicieron a las mores de los colonizadores europeos. Si la Ilustración define entonces a Occidente, pues se trata de una producción colectiva entre, en este caso, indígenas americanos y pensadores europeos. Y de otra parte, lo que se trata es de reinventarse, de darse cuenta que en efecto no es posible vivir en una isla, no es algo que pueda ocurrir. Esta es una ficción que se le ocurre a Daniel Defoe, la pone en una novela, pero aún el propio Robinson Crusoe tiene que encontrarse con y trabajar con Man Friday para poder sobrevivir. Tal vez entonces podríamos decir que más que ese fin de esa narrativa única occidental, lo que es que ahora nosotros, estos otros múltiples mundos que hay, ¿nos escuchamos más entre nosotros? Es más bien eso. Yo creo que lo que hay es un mejor diálogo sur-sur, si lo quieres poner en esos términos. De hecho, esta noche voy a hablar con el escritor vietnamita americano Viet Thanh Nguyen, quien escribe en 2 novelas de manera perfecta esa posibilidad de un diálogo entre, en este caso, el Asia que luchó la guerra del Vietnam
y la Latinoamérica caribeña. La presencia más grande de su última novela es el escritor latinoamericano Frantz Fanon. Y eso, de hecho, nos recuerda una parte de la historia que no nos han contado bien, y es la historia de la tricontinental, esa alianza entre los pueblos de Asia, África y Latinoamérica, que fue característica y además dio la salida, la vía de salida durante la segunda mitad del siglo XX a ese enfrentamiento tan fatuo y tan peligroso durante la Guerra Fría entre lo que se llamaba Oriente y Occidente. La tricontinental fue una salida política, y fue una salida política exitosa. En este momento en donde hay quienes querrían volver a repetir ese tipo de polarización y quizás hasta llevarnos de nuevo a guerras totales como las de los 40, habría que recordar que lo que nos puede permitir salir de esa situación es precisamente ese tipo de alianzas. Así que es la recuperación de ese reconocimiento mutuo entre pueblos del sur. Eso es lo que nos permite volver a construir el mundo. Entre otras cosas, hay que recordar hoy que la presidencia del Banco de los BRICS en Shanghái está en manos de una brasilera, Dilma Rousseff. Entonces, allí se vuelven a coser otras alternativas, otros futuros diferentes. Óscar, una pregunta corta y directa, aunque no creo que dé para una respuesta tan corta. ¿Existen modelos alternativos a la democracia? Primero, la democracia no es un modelo, no es una cosa abstracta que exista como si fuese sobre la realidad, una suerte de estándar abstracto o ya definido que sirve como una suerte de varita mágica o regla para medir cuál sí es democracia y cuál no. La democracia es un acto, es un proceso, es un evento. Democratos, el poder de la gente, del demos, ese poder es activo. Entonces, antes que preguntarnos si existen modelos alternativos a la democracia, más bien habría que reconocer que la democracia, si es un proceso, tiene que reinventarse siempre. Y estamos exactamente en un momento en el que es necesario volver a usar la imaginación más radical, políticamente efectiva, para encontrar otros significados para la democracia, de manera que al menos esa promesa de poder popular, de poder que nos pertenece a todos como individuos y a cada uno como individuos y colectividad, no nos lo vayan a confiscar los 3 o 4 billonarios que quieren acaparar nuestra alma, nuestra atención, para que ni siquiera seamos capaces de imaginar algo diferente. Y aquí viene un término, porque claro, democracia es un término enorme donde hay muchas clases de democracia, no todos los países ejercen lo que llamamos democracia. Bueno, está en común el derecho al voto, el poder elegir por un voto popular, pero miramos lo que pasa en Estados Unidos en este momento, donde sumas inmensas de dinero tienen el poder de influenciar esas mismas elecciones básicamente con dos candidatos. ¿Crees que estamos en un momento en el cual hay que replantearse qué llamamos democracia? Porque cuando los millonarios del mundo, los tecnócratas, son los que deciden por nosotros quién elige el país más poderoso, ¿qué sería eso? De nuevo, la democracia no tiene una definición previa, no es lo que los filósofos llamaríamos un a priori, no existe allá en abstracto en algún lado, y entonces como yo ya sé qué es democracia, puedo decir que no lo es. Ese tipo de posicionamiento es falaz y es políticamente ineficaz. La democracia consiste precisamente en la reimaginación de nuestra capacidad de tomar decisiones de manera madura, adulta, por nosotros mismos. Si los 4 billonarios dueños de las plataformas digitales capturan mi imaginación, la vuelven una cantidad, un dato, y la venden, por supuesto que me están quitando el poder que yo tengo de pensar por mí mismo. Pues el riesgo es que llegue un momento en el que la máquina está pensando por mí, al mismo tiempo que yo creo que al hacer scrolling me estoy informando. Ese es un peligro, y es un peligro evidente, y es el peligro que hemos visto
presente en los Estados Unidos. A partir de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que se conoce con el nombre de Citizens United, han sido los oligarcas, los grandes capitalistas norteamericanos a los que se les ha permitido con sus enormes capitales comprar las elecciones. Por supuesto que comprar la elección, todos lo sabemos, los oyentes estoy seguro estarán de acuerdo, pues es un acto antidemocrático. Ese acto antidemocrático requiere de una respuesta popular fuerte y lo hemos visto aún en Estados Unidos cuando durante el 2019 y el 2021 la gente sale a la calle tras el asesinato de George Floyd y recupera su poder. Seguramente veremos eso de nuevo durante la era Trump. Óscar, ¿cómo afectaría la legalización de las drogas a la economía mundial? Depende de lo que quieras decir con legalización de las drogas y de hecho yo no utilizaría la palabra legalización. Más bien se trata de cambiar de paradigma acerca de la manera en que nos relacionamos con las drogas y sus mercados, pero también sus diferentes significados culturales. Y esto es muy importante en el caso colombiano. Entonces, quizás de lo que sí hay que hablar, y en esto soy un firme defensor, es de abandonar el prohibicionismo como si fuese la mejor manera de contener los efectos más nocivos de las adicciones a las drogas. Si algo tenemos claro, sobre todo en Colombia, es que el prohibicionismo es altamente destructivo y no da los resultados que se esperan. Colombia es un país que se destruyó. Yo recuerdo cuando era niño en Santa Marta, cuando comienza la guerra contra las drogas, era una guerra contra la marihuana. Colombia termina destruida, pero hoy 17 estados de los Estados Unidos han legalizado, ahí sí, consumos de marihuana y seguramente eso se va a extender. ¿Por qué entonces nuestros países del sur tienen que sacrificarse sus economías, sacrificar a buena parte de su población para que unos cuantos en el norte después puedan aumentar sus capitales? Por supuesto que eso es una estupidez y es la gran estupidez que hemos cometido y la disfrazamos de altura moral. Oh, ¿cómo es posible hablar de drogas? Bueno, pues hay que hablar de las drogas. Las drogas siempre han acompañado a la cultura humana. Lo importante es que la acompañen dentro de marcos culturales que hagan sus usos y sus significados mucho más interesantes. Por eso hay que escuchar mucho aquí en Colombia, por ejemplo, a los pueblos indígenas que nos pueden decir muy bien cómo se maneja el tema, qué significado tiene la hoja de coca, que por supuesto no es el mismo que el significado de la cocaína. Y en ese sentido, pues hay sí legislaciones internacionales como la Convención Antinarcóticos de 1961, que es necesario denunciar, que es necesario reformar, que es necesario dejar atrás, porque homogeneizan y hacen a un lado todos esos diversos significados culturales y también económicos. En ese sentido, en resumen, dejar atrás el prohibicionismo y más bien empezar a pensar en otras formas de manejarlo. Creo que el caso uruguayo, por ejemplo, es interesante, o el caso portugués en Europa. Y para cerrar, que tristemente se nos acaba el tiempo y muy corto, ¿cree que estamos en un momento en que estamos renunciando a los derechos civiles para tener más seguridad económica, más seguridad física? Dijiste solo derechos civiles y me quedé esperando por los derechos económicos y los culturales y los sociales. La tradición latinoamericana más fuerte es precisamente la de estos últimos. Es la Constitución Mexicana de 1917 la que por primera vez, siguiendo quizás el precedente de la Revolución Haitiana y de la Constitución Haitiana de 1804, que universaliza mucho más la idea de derechos, de manera que los derechos no son ya solamente el derecho tuyo de propiedad, ese derecho del cual los ingleses dicen que pues es el derecho que tiene todo inglés de defender su casa como si fuese un castillo. Pues el problema es que la mayoría de los ingleses no tienen castillo y muchos hoy en día no tienen casa. Entonces, en ese contexto de desigualdad creciente, hablar solamente de derechos civiles, seguramente, así sea necesario, es insuficiente. Más bien hay que hablar de la manera en que los estados
Pero no solo los estados, también los ciudadanos, también las corporaciones podemos contribuir a un mejor disfrute de los derechos sociales y económicos, que son los más básicos. Estos derechos no nos los hemos inventado en la modernidad. Ya los antiguos egipcios contaban en la historia del juicio de las escalas, por eso la imagen de la justicia es la de una escala que aparece en el papiro de Hunefer, que está en el Museo Británico detrás de mi oficina en Londres. Pues ellos decían que una buena vida se medía cuando la diosa Maat te pregunta: ¿le has dado de comer al hambriento? ¿Le has dado de beber al sediento? ¿Le has dado casa, refugio al que viene huyendo de un país distinto? Estamos hablando de casi 3.000 años antes de Cristo. Esa lección perdura y hoy es más necesario recuperarla que nunca. Por supuesto que pueden haber reformas muy viables, muy posibles, muy concretas, para que en nuestros países latinoamericanos, y aquí empiezan los debates, donde pagamos tan poquitos impuestos si se nos compara con, por ejemplo, los países europeos o algunos países africanos, para no hablar del Asia lejana, pues si tenemos reformas, estructuras fiscales más progresivas, podemos garantizarle a un mayor número de nuestra población una mejor calidad en cosas básicas: salud, educación, vivienda, que no haya hambre. A mí me encanta esa única y muy simple direccionalidad política que le da el presidente Luis Inácio Lula da Silva en Brasil a su mandato popular. Aquí de lo que se trata es que nadie padezca hambre. Solamente eso. Si solamente comenzáramos con eso, una campaña mundial contra el hambre, eso ya sería un buen inicio. Muchísimas gracias, Iñaki. Gracias Óscar. Gracias Óscar Guardiola por esta edición especial del podcast Hey Festival en Español. Imaginemos otro mundo. Gracias por acompañarnos. Una producción de Ojo por Ojo Multimedia. Hey Festival 2025. Un espacio para que imaginemos otro mundo.